¿Qué pasó con las esposas de los famosos jefes de la mafia? No, en serio. Oímos hablar mucho de los grandes capos de la mafia, desde Al Capone a Pablo Escobar. Pero ¿qué pasa con sus esposas? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Se quedaban al margen sin hacer nada? ¿O siguieron el camino de las actividades delictivas de sus maridos? Pues bien, hoy desentrañaremos las historias ocultas de estas mujeres. Primero, Emma Coronel Aispuro. Emma Coronel Aispuro, esposa del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, vivió una vida de opulencia, infidelidad y peligro constante. Nacida el 2 de julio de 1989 cerca de San Francisco, California, Emma creció en el remoto pueblo durangués de La Angostura. Su familia tenía conexiones con el cártel de Sinaloa, algo habitual en la región. El viaje de Emma comenzó durante su adolescencia, cuando participó en el concurso de belleza del Festival del Café y la Guayaba de 2007 en Canelas, Durango, México. Fue durante este certamen cuando llamó la atención de Joaquín El Chapo Guzmán, que hizo un viaje especial para conocerla. Su conexión fue inmediata y, al parecer, acordaron casarse ese mismo día. La vida de Emma Coronel Aispuro dio un giro radical cuando se convirtió en la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos de la historia. Como su esposa, Emma vivió una vida de lujo, pero también llena de infidelidades y la amenaza constante de la violencia. El matrimonio de Emma con El Chapo no fue convencional. Tenía solo 18 años cuando se casaron el día de su cumpleaños. La boda fue fastuosa, acorde con el estilo de vida que llevarían juntos. Como esposa de El Chapo, Emma tenía acceso a coches caros, ropa de diseño y fiestas extravagantes. Entró en un mundo de riqueza y poder, pero eso tenía un precio. La vida de Emma Coronel Aispuro como esposa de Joaquín El Chapo Guzmán no fue solo una vida de lujo y glamour. También estaba profundamente implicada en las actividades delictivas de su marido, lo que acabó por acarrearle sus propios problemas legales. Aunque en un principio Emma se sintió atraída por el poder y la riqueza de El Chapo, pronto se vio envuelta en el peligroso mundo del narcotráfico. Como esposa de El Chapo, desempeñó un papel importante en el apoyo a su imperio criminal. Uno de los casos más notables de la participación de Emma fue su ayuda en la fuga de El Chapo del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en 2015. Según la orden de detención de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, Emma estuvo implicada en el envío de mensajes de El Chapo a socios del cártel de Sinaloa y en la coordinación del soborno que facilitó su fuga. Esta audaz fuga atrajo la atención internacional y puso de manifiesto el grado de implicación de Emma en las actividades delictivas de su marido. El compromiso de Emma con el cártel de Sinaloa y su lealtad a El Chapo quedaron demostrados por sus esfuerzos para coordinar otro intento de fuga tras su recaptura. Sin embargo, este plan se frustró en última instancia tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos. La infidelidad fue una presencia constante en la vida de Emma. El Chapo tenía fama de mantener múltiples relaciones, y Emma tuvo que soportar el dolor y la humillación que ello conllevaba. A pesar de las dificultades, Emma permaneció a su lado, asumiendo su papel de esposa y permaneciendo a su lado en las buenas y en las malas. Pero Emma no solo tuvo que enfrentarse a la infidelidad. La amenaza constante de la violencia se cernía sobre su relación. Como esposa de un capo de la droga, Emma sabía que el peligro estaba siempre al acecho. El narcotráfico es un mundo despiadado y violento, y Emma era muy consciente de los riesgos que entrañaba. Tenía que navegar por este traicionero paisaje, siempre en guardia y dispuesta a protegerse a sí misma y a su familia. La lealtad de Emma a El Chapo se puso aún más a prueba cuando éste fue capturado y juzgado por sus actividades delictivas. Durante el juicio, una testigo colaboradora llamada Lucero Guadalupe Sánchez López declaró sobre su relación sentimental con El Chapo. Esta revelación debió de ser humillante para Emma, que estaba presente en la sala. A pesar del escrutinio público y del dolor personal, se mantuvo firme en su apoyo a su marido. Además de su papel como esposa de El Chapo, Emma también emprendió iniciativas empresariales. Creó una línea de ropa con el nombre de su marido, aprovechando su notoriedad. Emma se convirtió en una celebridad en Culiacán, México, a donde se trasladó tras casarse con El Chapo. Aceptó los focos e incluso encargó obras de arte exclusivas de ella y El Chapo con chaquetas a juego, simbolizando su unidad. Pero la vida de Emma como esposa de El Chapo no estuvo exenta de polémica. Su participación en las actividades delictivas de su marido fue objeto de escrutinio, y las opiniones sobre ella variaron entre el público. Algunos la veían como una víctima, atrapada en un mundo peligroso del que no podía escapar. Otros la veían como una participante voluntaria, que se beneficiaba de las ganancias del tráfico de drogas.
A pesar de los debates en torno a su culpabilidad, Emma nunca se declaró víctima. Aceptó su papel como esposa del Chapo y las consecuencias que ello conllevaba. Su detención en febrero de 2021 por cargos de narcotráfico supuso la materialización de sus temores de que acabaría enfrentándose a las consecuencias de su participación en los delitos de su marido. La inminente sentencia de Emma suscitó debates entre los lugareños, ya que algunos simpatizaban con ella y otros pedían justicia. Al final, se declaró culpable de los cargos y fue condenada a 3 años de prisión, con el tiempo cumplido y el decomiso de $1,5 millones. Expresó su arrepentimiento por sus actos e insistió en la importancia de estar presente en la vida de sus hijas. Tras cumplir unos 2 años y medio bajo custodia estadounidense, Emma fue puesta en libertad en septiembre de 2023. Su participación en la operación de narcotráfico se describió como relativamente menor en comparación con la de otros miembros del cártel. Ahora, Emma está centrada en rehacer su vida y pasar tiempo con su familia. Es poco probable que regrese a México, ya que puede haber utilizado su condena como una oportunidad para escapar de una vida de delincuencia. Así pues, está claro que la vida de Emma Coronel Aispuro como esposa de El Chapo estuvo llena de lujos, peligros y problemas legales. Siguiente. Mae Capone. Mae Capone, nacida Mary Coughlin el 11 de abril de 1897 en Brooklyn, Nueva York, era una mujer ambiciosa y decidida. Criada en el seno de una familia católica religiosa, Mae era conocida por su carácter estudioso y su fuerte ética de trabajo. Sus padres, ambos inmigrantes, le inculcaron los valores del trabajo duro y la perseverancia. Cuando Mae tenía poco más de 20 años, su vida se cruzó con la de un joven llamado Al Capone. Al, que entonces tenía unos 18 años, trabajaba en una fábrica de cajas, intentando llegar a fin de mes. A pesar de la diferencia de edad, Mae, 2 años mayor que él, se sintió inmediatamente atraída por el encanto y el carisma de Al. Su historia de amor empezó a desarrollarse y la familia de Mae no tardó en encariñarse con Al. Incluso cuando Mae se quedó embarazada fuera del matrimonio, su familia la aceptó y le permitió vivir abiertamente en casa. Estaba claro que Mae y Al compartían una profunda conexión que iba más allá de las normas sociales. Algunos especulan con la posibilidad de que Mae y Al se conocieran en una fiesta en Carroll Gardens, mientras que otros creen que la madre de Al pudo desempeñar un papel en la organización de su noviazgo. Independientemente de cómo se conocieran, su amor era innegable. La decisión de Mae de casarse con Al suscitó reacciones encontradas. Algunos lo consideraron un matrimonio a la baja, ya que Al pertenecía a una clase social inferior. Sin embargo, Mae vio más allá de las expectativas sociales y encontró seguridad y confianza en Al. Puede que no fuera rico, pero tenía un corazón lleno de amor y la determinación de mantener a su familia. En 1918, Mae y Al intercambiaron votos en St. Mary Star of the Sea de Brooklyn, sellando así su compromiso mutuo. Su matrimonio marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, ya que se embarcaron en un viaje que les llevaría desde las bulliciosas calles de Brooklyn hasta los callejones de Chicago, plagados de delincuencia. Poco después de casarse, Mae y Al se trasladaron a Chicago, donde la carrera de Al en el crimen organizado empezaba a tomar forma. Les acompañaba su hijo, Albert Francis Sonny Capone, que desgraciadamente heredó la sordera parcial de su padre. A medida que Al Capone escalaba posiciones en la Ciudad del Viento, Mae permanecía a su lado, proporcionándole un apoyo inquebrantable. Puede que no participara directamente en sus actividades delictivas, pero conocía bien la naturaleza de sus negocios. Mae se convirtió en un pilar de fortaleza para Al, ofreciéndole amor, comprensión y una sensación de estabilidad en un mundo lleno de peligros e incertidumbre. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de dificultades. La infidelidad de Al hirió profundamente a Mae, que dejó claro a su hijo Sonny que no quería que siguiera los pasos de su padre. A pesar del dolor, Mae siguió comprometida con su matrimonio, creyendo en el poder del amor y en las posibilidades de cambio. Mae no sabía que el ascenso de Al al poder traería sus propias consecuencias. A finales de los años 20, Al heredó el negocio tras la dimisión de su mentor, Johnny Torrio. A partir de entonces, fue un torbellino de contrabando, sobornos a funcionarios y eliminación de la competencia. El papel de Mae como esposa de Al se hizo aún más crucial a medida que crecía su poder. Se convirtió en su confidente, su protectora y su fuente de fortaleza. Mae conocía los riesgos que entrañaba el trabajo de Al, pero se mantuvo firme en su compromiso con él. Con el paso de los años, la salud de Al empezó a deteriorarse. Contrajo la sífilis de una prostituta mientras trabajaba como portero para el jefe de la mafia, James Big Jim Colosimo.
Mae fue testigo de cómo la enfermedad afectaba a su marido, tanto física como mentalmente. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaban, Mae siguió al lado de Al, incluso cuando su capacidad mental retrocedió hasta la de un niño de 12 años. Le protegió de las miradas indiscretas del público y luchó para que recibiera el mejor tratamiento médico posible. Tras la muerte de su marido, la vida de Mae Capone dio un giro sombrío. Nunca se recuperó del todo de la pérdida de Al, y algo en ella pareció morir junto con él. Sin embargo, la historia de Mae no terminó con la muerte de Al. Siguió viviendo su vida, cargando con el peso de sus experiencias y el legado del infame nombre de su marido. Tras la muerte de Al Capone, el 25 de enero de 1947, Mae se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir su vida sin él. La casa que una vez compartieron en Palm Island, Florida, parecía vacía y desprovista de la vibrante energía que una vez tuvo. Mae no volvió a subir al segundo piso de la casa, prefiriendo dormir en otro dormitorio y cubriendo con sábanas los muebles del salón. La pérdida de Al dejó un vacío en la vida de Mae que nunca pudo llenar. Se negó a servir ninguna comida en el comedor, ya que guardaba recuerdos de sus momentos compartidos. La casa se convirtió en un recordatorio silencioso de la vida que habían construido juntos, y el dolor de Mae era palpable. A pesar de su dolor, Mae siguió viviendo, aunque de otra manera. Buscó consuelo en su fe y encontró consuelo en la compañía de sus seres queridos. Las nietas de Mae recuerdan que ella parecía necesitar su compañía, como si la casa hubiera muerto cuando lo hizo Al. Su vida se convirtió en un testimonio del poder duradero del amor y de la resistencia del espíritu humano. En los años siguientes, Mae Capone llevó una vida relativamente tranquila. Decidió pasar desapercibida, evitando el ojo público y la atención de los medios de comunicación que la habían acosado durante la vida de Al. Mae se centró en su propio bienestar y en encontrar momentos de paz entre los recuerdos de su pasado. Con el paso de los años, la salud de Mae empezó a deteriorarse. Pasó sus últimos años en una residencia de ancianos de Hollywood, Florida, donde recibió los cuidados y el apoyo que necesitaba. La vida de Mae había estado marcada por tiempos tumultuosos y los retos de ser la esposa de un famoso mafioso, pero lo afrontó todo con una lealtad y un amor inquebrantables. El 16 de abril de 1986, Mae Capone falleció a los 89 años. Su muerte marcó el final de una era, el cierre de un capítulo de la historia del crimen organizado. Mae fue enterrada junto a su amado esposo, Al Capone, en el cementerio de Mount Carmel, en Hillside, Illinois. Aunque su vida se haya visto ensombrecida por la notoria reputación de su marido, la historia de Mae Capone merece ser recordada. Fue algo más que la esposa de un mafioso. Fue una mujer que se enfrentó a la adversidad con fuerza y gracia, dejando un legado que trasciende la notoriedad del nombre de su marido. Siguiente. Victoria DiGiorgio. Victoria DiGiorgio, esposa del célebre jefe del crimen neoyorquino John Gotti, llevó una vida glamurosa y controvertida a la vez. De origen modesto, se adaptó a una vida de privilegios tras casarse con Gotti y permaneció a su lado durante todas sus actividades delictivas. Victoria DiGiorgio nació el 5 de diciembre de 1942 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, ambos inmigrantes, llegaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Trabajaban en fábricas, esforzándose por proporcionar una vida mejor a su familia. A pesar de sus modestas circunstancias, la madre de Victoria heredó una casa ancestral valorada en millones, un golpe de suerte que más tarde desempeñaría un papel importante en la vida de Victoria. De niña, Victoria fue testigo de las luchas y sacrificios que hicieron sus padres para darle un futuro mejor. Creció con una fuerte ética del trabajo y un profundo aprecio por el valor de la familia. Estas primeras experiencias moldearían su carácter y su resistencia en los años venideros. Victoria creció en Brooklyn, rodeada de una comunidad vibrante y diversa. Asistió a las escuelas locales, donde destacó académicamente y se hizo famosa por su inteligencia y determinación. A pesar de sus logros académicos, la verdadera pasión de Victoria eran las artes. Tenía un talento natural para escribir y contar historias, que cultivó a través de su amor por la literatura y la escritura creativa. Fue durante su adolescencia cuando el camino de Victoria se cruzó con el de John Gotti, un hombre que más tarde se convertiría en una de las figuras más notorias del crimen organizado. A finales de los años 50, Victoria y John se conocieron en un bar de Brooklyn. Su encuentro inicial fue sencillo, pero poco podían imaginar que sus vidas se entrelazarían de un modo que jamás habrían imaginado. Victoria y John empezaron a salir y su relación se hizo más fuerte cada día que pasaba. A pesar de sus diferentes orígenes, encontraron consuelo y comprensión en la compañía del otro.
La inteligencia y el ingenio de Victoria cautivaron a John, mientras que el carisma y la ambición de él la atrajeron a ella. Eran la pareja perfecta, dos individuos que se complementaban de un modo que parecía predestinado. En 1962, tras 4 años de noviazgo, Victoria y John decidieron dar el siguiente paso en su relación. Se casaron el 6 de marzo, rodeados de sus seres queridos. Fue una ocasión feliz, llena de esperanza y promesas para el futuro. No sabían que su viaje juntos estaría lleno de triunfos y tribulaciones. Cuando Victoria se asentó en la vida matrimonial, adoptó el papel de abnegada esposa y madre. A lo largo de los años, ella y John dieron la bienvenida a 5 hijos a su familia: Angel, Victoria, John Jr., Frank y Peter. Sus hijos se convirtieron en el centro de su mundo, y Victoria se dedicó a proporcionarles un entorno cariñoso y enriquecedor. Sin embargo, el ascenso al poder de John Gotti en la década de 1980 marcó un punto de inflexión en la vida de Victoria. Con su ascenso al puesto de jefe de la familia criminal Gambino, la condición de Victoria como esposa de un jefe de la mafia la elevó a una posición de influencia y respeto dentro del submundo criminal. Se convirtió en una figura prominente en los círculos sociales de la mafia italoamericana, asistiendo a lujosas fiestas y eventos junto a su marido. Pero los privilegios iban acompañados de peligros. Victoria era muy consciente de los riesgos que conllevaba estar casada con un capo del crimen de alto nivel. Vivía con el temor constante de las fuerzas del orden y de las bandas rivales, siempre en guardia ante posibles amenazas contra la vida de su marido. El mundo de la mafia era traicionero, y Victoria tuvo que navegar por sus complejidades con cautela. Más allá de su papel como esposa de un capo de la mafia, Victoria Di Giorgio tuvo una vida personal marcada tanto por la alegría como por la tragedia. Aunque su imagen pública se asociaba a menudo con el glamour y la controversia del imperio criminal de su marido, las experiencias personales de Victoria la marcaron profundamente. Uno de los momentos decisivos en la vida personal de Victoria fue la trágica pérdida de su hijo Frank. En 1980, a la edad de 12 años, Frank murió en un accidente de coche. La devastadora pérdida de un hijo es algo que ningún padre debería tener que soportar jamás, y dejó una marca indeleble en el corazón de Victoria. El dolor de perder a Frank fue una carga que llevó consigo el resto de su vida. A lo largo de su vida, Victoria permaneció ferozmente leal a John Gotti. Incluso después de su condena y encarcelamiento, permaneció a su lado hasta su muerte en 2002. Su matrimonio de 40 años fue un testimonio del duradero vínculo que compartieron a pesar de las controversias y los retos a los que se enfrentaron juntos. Tras la muerte de John Gotti, Victoria heredó una importante cantidad de dinero que le proporcionó seguridad económica. Sin embargo, optó por mantener su privacidad y alejarse de los focos públicos. Victoria se centró en disfrutar de su vida personal y pasar tiempo con su familia. En la actualidad, Victoria Di Giorgio sigue siendo una figura privada, con una vida alejada de la atención de los medios de comunicación. Aunque la publicación de documentales y la cobertura mediática pueden haber despertado el interés público, Victoria ha optado por dar prioridad a su propio bienestar y al de su familia. A continuación, María Victoria Henao. La historia de María Victoria Henao comienza en Palmira, Colombia, en 1961. Era una joven con sueños y aspiraciones, inconsciente del tumultuoso camino que tomaría su vida. A los 12 años, María Victoria se cruzó con un hombre de 23 años que cambiaría su vida para siempre, Pablo Escobar. Su primer encuentro no fue nada corriente. Pablo, conocido por su encanto y carisma, conquistó a María Victoria con su carácter afectuoso y su comportamiento caballeroso. A pesar de la gran diferencia de edad y de la desaprobación de su familia, María Victoria estaba decidida a estar con su príncipe azul. A medida que avanzaba su noviazgo, Pablo colmaba a María Victoria de regalos y le cantaba románticas serenatas. La hacía sentir como una princesa de cuento, y ella estaba convencida de que él era su verdadero amor. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de dificultades. Los padres de María Victoria desconfiaban de Pablo, hijo de un vigilante que recorría el barrio en Vespa. Desconfiaban de sus intenciones y les preocupaba el futuro de su hija. Pero el amor de María Victoria por Pablo era inquebrantable, y ella vio más allá de los juicios de los demás. Su historia de amor dio un giro complicado cuando María Victoria se quedó embarazada a los 14 años. Era demasiado joven e inexperta para comprender plenamente las implicaciones de sus actos. Consciente de la gravedad de la situación, Pablo la llevó a una clínica abortiva de mala muerte, donde una mujer le hizo creer que el procedimiento evitaría futuros embarazos. El dolor y el trauma de esta experiencia perseguirían a María Victoria durante años.
A pesar de las dificultades, María Victoria y Pablo se casaron en 1976, cuando ella tenía solo 15 años. Su boda fue un acontecimiento agridulce, ensombrecido por la desaprobación de sus familias y del vecindario. Sus primeros años de matrimonio estuvieron llenos de esperanza y sueños. El deseo de Pablo de ayudar a la gente y su compasión por los menos afortunados cautivaron a María Victoria. Solían ir en coche a lugares donde Pablo pensaba construir escuelas para los pobres, lo que despertó la admiración de María Victoria por sus aspiraciones filantrópicas. Sin embargo, a medida que su matrimonio avanzaba, María Victoria empezó a ver una faceta diferente de Pablo. Descubrió que participaba en actividades que le ocultaba. Se ausentaba durante largos periodos de tiempo por negocios, y las sospechosas sumas de dinero que acumulaba plantearon dudas a María Victoria. A pesar de su creciente preocupación, al principio María Victoria prefirió mirar hacia otro lado y disfrutar de los lujos que le proporcionaba la nueva riqueza de Pablo. En público, llevaban una vida extravagante, disfrutando de jets privados, desfiles de moda y obras de arte de fama mundial. Pero a puerta cerrada, María Victoria luchaba contra el dolor de la infidelidad de su marido. Las numerosas aventuras de Pablo se convirtieron en una fuente constante de cotilleos, causando a María Victoria una profunda angustia emocional. A menudo lloraba durante la noche, esperando a que amaneciera, con la esperanza de que el dolor remitiera. La historia de amor de cuento de hadas se había convertido en una dolorosa realidad para María Victoria. A medida que su familia crecía con el nacimiento de sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, la infidelidad de Pablo seguía asolando su matrimonio. Incluso llegó a construir un piso de soltero secreto dentro de su propia casa, donde podía reunirse con sus amantes delante de las narices de María Victoria. La violencia y el peligro que rodeaban la vida de Pablo empezaron a impregnar la existencia de María Victoria. La implicación de Escobar en el tráfico de drogas y la creciente violencia asociada a su imperio se hicieron imposibles de ignorar para ella. La vida idílica con la que habían soñado se vio ensombrecida por el miedo y la incertidumbre. A pesar del dolor y la confusión, el amor de María Victoria por Pablo seguía siendo complicado. Se debatía entre el profundo afecto que sentía por él y el inmenso dolor que le infligía a ella y a todo su país. Poco podía imaginar que su historia daría un giro aún más oscuro y tendría un final trágico. Uno de los aspectos más difíciles de estar casada con Pablo Escobar fue su infidelidad. A pesar de su profundo amor por él, María Victoria tuvo que soportar la angustia de sus numerosas aventuras. Los constantes rumores y cotilleos en torno a sus relaciones con otras mujeres hicieron mella en su bienestar emocional. Para colmo de males, Pablo llegó a construir un piso de soltero secreto en su propia casa, donde podía entretener a sus amantes delante de las narices de María Victoria. La traición y la humillación que sintió fueron inconmensurables, pero siguió comprometida con su matrimonio, decidida a capear el temporal. Tras la muerte de Escobar, María Victoria y sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, se vieron abocados a un mundo de incertidumbre. La celebración que rodeó la muerte del célebre narcotraficante se encontró con el miedo y el luto de María Victoria y su familia. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Huyendo del caos y el peligro que los rodeaba, María Victoria y sus hijos buscaron refugio en Buenos Aires, Argentina. Cambiaron sus nombres y adoptaron nuevas identidades, con la esperanza de escapar de las sombras de su pasado. Pero los retos a los que se enfrentaban estaban lejos de terminar. En 1999, María Victoria y su hijo Juan Pablo fueron detenidos como sospechosos de blanqueo de dinero. Esta detención volvió a poner sus vidas en el punto de mira, exponiéndolos de nuevo al escrutinio público. María Victoria mantuvo su inocencia, alegando que la perseguían por su relación con Escobar y no por sus delitos. Tras su liberación, María Victoria se mantuvo alejada de la luz pública durante casi 2 décadas. Se centró en reconstruir su vida y proteger a sus hijos del legado de su padre. Sin embargo, en los últimos años, ha decidido romper su silencio y compartir su historia con el mundo. En 2019, María Victoria publicó sus memorias, Señora Escobar, Mi vida con Pablo, arrojando luz sobre sus experiencias y las complejidades de su relación con Escobar. A través de su libro, su objetivo era proporcionar una comprensión más profunda de la mujer detrás del infame capo de la droga y ofrecer su perspectiva sobre los acontecimientos que se desarrollaron. Desde la publicación de sus memorias, María Victoria ha vuelto a salir a la luz pública, concediendo entrevistas y compartiendo sus reflexiones sobre su vida con Escobar. Ha expresado una inmensa tristeza y vergüenza por el dolor que él le causó, tanto a ella como a todo el país de Colombia.
En una entrevista de 2018, pidió perdón públicamente por el reinado de terror de su difunto marido y reconoció su propio papel en su tumultuosa trayectoria. Hoy, María Victoria Henao continúa navegando por la vida después de Escobar. Ha encontrado la fuerza en su resistencia y en el amor que siente por sus hijos. Aunque siempre le quedarán las cicatrices de su pasado, está decidida a seguir adelante y crear un futuro mejor para ella y su familia. Siguiente. María Licciardi. Nacida el 24 de marzo de 1951 en el suburbio napolitano de Secondigliano, María Licciardi estaba destinada a convertirse en una figura prominente en el mundo del crimen organizado. Toda su familia estaba profundamente implicada en la camorra y su padre era un conocido jefe local. María creció en Secondigliano, bastión tradicional del clan Licciardi, y desde muy pequeña conoció los entresijos de la camorra. Sin embargo, fueron sus hermanos, Genaro y Vincenzo Licciardi, quienes inicialmente ocuparon el centro del escenario dentro de la organización criminal. Genaro, conocido como Assigna, el mono, era un poderoso guapo que más tarde se convirtió en jefe del clan y miembro fundador de la Alianza Secondigliano, una coalición de clanes influyentes de la camorra. Trágicamente, la vida de Genaro se truncó cuando murió envenenado en la cárcel de Voghera el 3 de agosto de 1994. Este suceso provocó disturbios en el AMPA local y desencadenó varios intentos violentos de hacerse con el control. Fue durante este tumultuoso periodo cuando María Licciardi emergió como una fuerza formidable, decidida a mantener intacto el clan Licciardi. Tras la detención de sus dos hermanos y de su marido, Antonio Teguemié, María tomó las riendas del poder. Se convirtió en la primera mujer camorrista que dirigía un clan, desafiando así los roles tradicionales de género dentro de la organización. Bajo el liderazgo de María, la Alianza Secondigliano amplió su control sobre las actividades delictivas más lucrativas de la ciudad, como el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos, los chanchullos de protección e incluso la prostitución. Licciardi introdujo cambios revolucionarios en el clan, rompiendo el código de conducta de la camorra que prohibía lucrarse con el comercio sexual. Orquestó la compra de chicas a la mafia albanesa, prometiéndoles un trabajo legítimo, pero obligándolas a prostituirse. Lucia Licciardi, periodista que tuvo acceso al círculo íntimo de María, describió su estilo de gestión como el de un directivo de multinacional. María siempre buscaba soluciones que crearan menos divisiones dentro del clan y minimizaran el riesgo de atraer la atención de la policía. Esta sensatez y eficacia permitieron al clan Licciardi prosperar bajo su liderazgo. Además, el reinado de María aportó estabilidad y empleo al empobrecido barrio de Secondigliano. Sin seguridad social y con altas tasas de desempleo, el clan Licciardi se convirtió en la principal fuente de empleo para la población local. Las donaciones ocasionales de María a los pobres del barrio generaron buena voluntad y consolidaron su posición como figura poderosa dentro de la comunidad. Con su mentalidad estratégica y su determinación, Licciardi reconoció la inmensa rentabilidad del tráfico de drogas y trató de aprovecharla. Bajo su liderazgo, la Alianza Secondigliano se volvió más organizada, secreta y sofisticada, lo que les permitió hacerse con el control del mercado de la droga de la ciudad. La participación de Licciardi en el tráfico de drogas no se limitó únicamente a la distribución. Desempeñó un papel clave en el establecimiento de conexiones con los cárteles internacionales de la droga, garantizando un suministro constante de estupefacientes para satisfacer la creciente demanda de Nápoles. La influencia de Licciardi se extendió más allá de las fronteras de Italia, ya que forjó alianzas con organizaciones delictivas de otros países, facilitando la importación de drogas a Nápoles. El calculado enfoque de Licciardi para ampliar el mercado del tráfico de drogas implicaba el establecimiento de una red de distribuidores y traficantes dentro de Nápoles. Los miembros de su clan operaban con el máximo secreto, asegurándose de que sus actividades permanecieran ocultas a las fuerzas del orden. El control del clan Licciardi sobre el tráfico de drogas les permitió amasar una riqueza y un poder considerables, consolidando aún más la posición de Licciardi como una fuerza formidable dentro de la camorra. El juez Luigi Bobbio, que observó de cerca las actividades de María Licciardi, señaló que en el momento en que una mujer se hacía cargo de la organización, se producía una bajada del nivel emocional y un mejor desempeño de las actividades del grupo. La practicidad de Licciardi y su enfoque calculado de las actividades delictivas permitieron al clan Licciardi operar con precisión y eficacia. El punto de inflexión en la caída de Licciardi comenzó con un desacuerdo sobre un envío de heroína pura sin refinar. Licciardi, consciente del peligro que entrañaba la potente droga, decretó que no debía venderse por el daño potencial que podía causar a los consumidores.
Sin embargo, el clan Lo Russo, que desde hacía mucho tiempo no soportaba el liderazgo de Licciardi, no estuvo de acuerdo y empaquetó la heroína para venderla en las calles de Nápoles. La venta de esta heroína sin refinar causó la muerte de muchos drogadictos, provocó la indignación de la opinión pública y desencadenó una represión policial masiva contra los clanes de la Camorra, provocando también una guerra entre bandas. A medida que se intensificaba la violencia, los investigadores se percataban cada vez más de la existencia de Licciardi y de su papel como jefa del clan Licciardi. La otrora escurridiza madrina de la Camorra estaba ahora en el punto de mira, y las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos por capturarla. Sin embargo, Licciardi demostró ser una maestra de la evasión, logrando eludir su captura una y otra vez. La habilidad de Licciardi para eludir la captura inspiró a los periodistas locales a apodarla la Pimpinela Escarlata de Italia. En enero de 2001, Licciardi recurrió a un acto desesperado e impactante en un intento de detener la investigación sobre las actividades de su clan. Organizó un atentado con bomba contra el edificio de oficinas del fiscal superior Luigi Bobbio, con la advertencia de que cesara la investigación y el procesamiento de los miembros de su clan. Sin embargo, el atentado solo sirvió para intensificar la determinación de las autoridades de llevarla ante la justicia. Bobbio, sin inmutarse por el atentado, continuó sus investigaciones y procesamientos contra el clan Licciardi. La incesante persecución de Licciardi dio finalmente sus frutos el 14 de junio de 2001. Mientras viajaba con un matrimonio cerca de Nápoles, Licciardi fue detenida por la policía napolitana. No se resistió al arresto y su captura marcó el final de su reinado como madrina de la Camorra. El hombre acusado de ayudarla también fue detenido, mientras que su esposa fue puesta en libertad por su condición de madre. Con la detención de Licciardi, su hermano Vincenzo Licciardi asumió la jefatura del clan. Sin embargo, la captura de Maria Licciardi supuso un duro golpe para el clan Licciardi y la alianza de Secondigliano. Más de 70 miembros del clan Licciardi fueron arrestados y la otrora poderosa organización comenzó a desmoronarse. En conclusión, la historia de Maria Licciardi, la madrina de la Camorra, es una historia de poder, traición y los oscuros entresijos del crimen organizado. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.